El tema de esta sesión va a ser diabetes y embarazo y tengo el gusto, el placer de que el tema lo va a dar la doctora Ceres Ochoa, endocrinóloga, muy buena amiga, excelente endocrinóloga, me dio ahí mis pininos en endocrinología cuando estuvimos en el Instituto Nacional de Cardiología, trabajando juntos un ratote. Y bueno, súper amiga, excelente endocrino nuevamente. Y platicando con ella acerca del tema de diabetes en el embarazo, me estuvo comentando que ahora que fue lo de la pandemia y estuvimos aislados por bastantes días, meses, cambiaron la forma de hacer diagnósticos y demás acerca de diabetes en el embarazo. Entonces se nos hizo muy práctico poder hablar de este tema y bueno, las dejo con ellos. Acuérdense que al final anoten sus preguntas o si quieren irlas anotando en el chat de igual manera para el final de la plática podamos irlas contestando, ¿sale? Ceres, te agradezco mil gracias por estar con nosotros esta noche. Es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo esta plática. Le agradezco mucho a mi gran amigo Luis Romero la invitación y bueno, a todos ustedes por participar. El tema que vamos a platicar hoy es diabetes y embarazo, que es un tema con el que todos estamos familiarizados, tanto los endocrinólogos como los ginecólogos, pero sin embargo en los 2 últimos años se ha presentado una pandemia sin precedente que nos ha obligado a todos no solamente a cambiar nuestro estilo de vida, sino también a cambiar el abordaje que tenemos de las consultas con nuestras pacientes. Por eso el tema de hoy será COVID-19, diabetes y embarazo. Todos sabemos que hay 3 escenarios en los cuales la diabetes puede complicar un embarazo. Las pacientes con diabetes tipo 1 o diabetes 2 que se embarazan y la más común de todas es la diabetes gestacional, que constituye el 90% de los casos. Un punto muy importante es que esta también se puede clasificar en A1 y A2 y esta clasificación pues va a ser dependiendo de si la paciente se puede controlar únicamente con dieta y con ejercicio, decimos que es una diabetes A1. Si por el contrario la paciente no se puede controlar con dieta y con ejercicio, pues entonces tenemos que decir que es una diabetes A2 y que muy probablemente requiere de medicamentos. Un punto importante es que en muchas ocasiones no podemos, si no contamos con exámenes previos de la paciente, diferenciar entre una diabetes que ya estaba presente y una diabetes que se instala y que aparece durante el embarazo. Entonces, bueno, si no teníamos exámenes previos de la paciente, pues a veces no podemos estar seguros de si ya tenía una diabetes no diagnosticada y se embarazó o si es algo que apareció de nuevo. Podemos definir primero a la diabetes como la intolerancia a carbohidratos o hiperglucemia que se desarrolla durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, que no corresponde claramente a una diabetes tipo 1 o tipo 2, por lo que podemos decir que es hiperglucemia materna o diabetes gestacional. Y aunque sabemos que es menos severa que la diabetes tipo 1 y 2, hay que estar conscientes de que confiere riesgos muy elevados y complicaciones tanto para la mamá como para la bebé. El problema que tenemos a partir del 2019 es que el diagnóstico requería en muchos casos de hacer una curva, podía ser de 1 o de 2 pasos según la preferencia del médico, y esta se hacía en la semana 24 a 28. El punto importante es que aunque la curva es el estándar de oro para el diagnóstico de la diabetes, no hay acuerdos, primero, sobre si el escrutinio debería ser universal o únicamente basado en los factores de riesgo que presenta la paciente. Segundo, tampoco hay un acuerdo de si tiene que ser la prueba de un paso, que es la más usada, o la de 2 pasos. Y finalmente nos encontramos que aunque hay una gran diferencia en los criterios diagnósticos entre el Grupo Nacional de Datos de Diabetes, los estudios de diabetes gestacional durante el embarazo, los criterios de la OMS y de Carpenter y Coustan. Entonces, lo que es más importante es primero pensar si le vamos a pedir una curva a la paciente, si el resultado de esta curva va a modificar realmente la decisión que tomemos de manejo en la paciente, más allá de lo que podamos decidir solamente en base a el examen físico, la evidencia de que la paciente presenta datos que sugieren que pudiera ser una paciente con diabetes gestacional, como sobrepeso, obesidad, acantosis nigricans, y la medición de exámenes muy sencillos como glucosa de ayuno o al azar,
y hemoglobina glucosilada. Entonces, sí va a haber algo diferente que nos aporte la curva o no, para saber si tenemos que indicarla. Y aquí el problema es que muchos médicos ahora y las pacientes sobre todo no quieren ir a un laboratorio y no quieren permanecer durante 3 horas para que se les haga una curva. Además, si se hiciera el diagnóstico de diabetes gestacional, el problema sería que tendríamos que pedir consultas adicionales a las pacientes, probablemente pedirle que también vaya con un nutriólogo y hacer ultrasonidos más frecuentes para monitorizar cómo está creciendo el bebé. Y todo esto pues va a aumentar obviamente el riesgo de COVID, pero por otra parte nos saturaría más los sistemas de salud que por lo menos a nivel institucional o de gobierno ya ahora están rebasados. ¿Qué sabemos de la diabetes? Bueno, sabemos que la prevalencia es muy alta, que entre el 5 o 7% de los embarazos presentan alguna forma de hiperglucemia en México. En México, además, los datos recientes de Salud y de la Secretaría de Salud nos han informado que hasta el 10% de los embarazos se pueden complicar con una forma de diabetes. Pero lo que es peor en las pacientes con riesgo alto para presentarla, como sería, por ejemplo, presencia de obesidad, pues hasta el 45% de estas pueden presentar diabetes gestacional. Y sabemos que en nuestra población el 50% de las mujeres en edad reproductiva presentan alguna forma de sobrepeso o de obesidad. Hay que recordar que el 90% corresponde a diabetes gestacional y solamente el 10% a diabetes tipo 1 o 2. Y cuando hablamos de factores de riesgo, pues ¿cuáles son? La presencia de sobrepeso u obesidad, la edad mayor a 35 años y cada vez es más frecuente que las mujeres en nuestro país, sobre todo en nivel socioeconómico medio o alto, empiecen a buscar el embarazo después de esta edad. Y otro punto importante o factor de riesgo, el antecedente de productos macrosómicos de más de 4,5 kilos en un embarazo previo, el antecedente de diabetes gestacional en embarazo previo o de preeclampsia, o bien las pacientes que presentaban ovario poliquístico antes de embarazarse. También el que tengan familiares en primer grado con diabetes 2 tipo 2 es un factor de riesgo. Las minorías étnicas con alta prevalencia de diabetes, y entre esto pues nos incluimos los hispanos. Y además sabemos que las complicaciones maternas son muy importantes. Sabemos que el 18% de las pacientes con diabetes gestacional desarrollan preeclampsia. Hasta el 25% tienen que ser sometidas a una cesárea. Además, el 70% de las mujeres con diabetes gestacional van a desarrollar diabetes después de que nace su bebé durante los siguientes 20 años, pero esto es mucho más frecuente aún en las mujeres latinoamericanas. Hasta el 60% de estas desarrollan diabetes más tempranamente, a los 5 años. Entonces, por todo esto sabemos que, bueno, pues hay un riesgo muy importante para las mamás, pero también para los bebés. Las principales complicaciones son macrosomía, niños grandes para edad gestacional, que se puede complicar con distocia de hombro y a veces con lesión del plexo braquial. Además, la hiperinsulinemia in útero va a llevar a que los niños presenten con frecuencia hipoglucemia neonatal, hiperbilirrubinemia, la tasa de abortos espontáneos es también más frecuente, así como las muertes fetales y los mortinatos. Pero además, las complicaciones no se limitan solamente al embarazo o al periodo perinatal. Sabemos que los hijos que nacen de una mamá con diabetes gestacional tienen mayor frecuencia de obesidad y también de desarrollar diabetes tipo 2 a edades muy tempranas. ¿Por qué? Porque la diabetes gestacional no solamente se caracteriza por glucosa elevada, también hay alteraciones con frecuencia en los lípidos y esto condiciona en las mamás una inflamación crónica durante todo el embarazo, que además de dar hiperinsulinemia fetal y macrosomía, da también modificaciones epigenéticas en los bebés que van a hacer que desde edades muy tempranas presenten alteraciones del balance de energía y alteraciones también en la regulación del apetito, todo lo cual hace que estos niños con más frecuencia presenten obesidad y diabetes de inicio muy temprano, y esto pues finalmente va a llevar a complicaciones cardiovasculares. Entonces, el problema es que los riesgos no se limitan al embarazo. La mamá puede presentar en muy poco tiempo después de que nace su bebé hipertensión, diabetes de tipo 2, hígado graso o bien dislipidemias,
todo lo que produce inflamación crónica que la puede llevar a cardiopatía isquémica y a enfermedad renal crónica. En los niños, como ya comentamos, además de obesidad infantil, independientemente del peso que tenga el niño al nacer, aunque no sea macrosómico, tiene exceso de adiposidad, principalmente abdominal, tiene también hiperinsulinemia, tiene alteraciones en el metabolismo, con frecuencia presentan hipertensión arterial durante los primeros años de vida, que les lleva a propensión a enfermedades cardiovasculares, pero además existen en algunos informes, ahora también, que nos hablan de que estos niños con mayor frecuencia presentan déficit de atención o también problemas de hiperactividad. Entonces es muy importante diagnosticar la diabetes gestacional. Pero ¿qué sabemos del riesgo de COVID durante el embarazo? El embarazo es un estado fisiológico que predispone a infecciones respiratorias virales, pero el problema es que tenemos una restricción muy importante para emplear los fármacos que habitualmente utilizamos para tratarlas. Sin embargo, por otro lado, no hay evidencia que apoye que haya una mayor susceptibilidad para complicaciones por la enfermedad por COVID en mujeres sanas, en mujeres sanas. Entonces, las manifestaciones más frecuentes, de acuerdo a los informes de mujeres que se han contagiado en segundo o tercer trimestre, son semejantes a los de población general y serían fiebre, tos, linfopenia y aumento de la PCR. No se ha demostrado tampoco que existe una transmisión vertical a través de la placenta del virus y tampoco se han informado mayor proporción de malformaciones congénitos en estos niños. Sin embargo, existen algunos informes en países en vías de desarrollo, como el nuestro, y en países con pobres sistemas de salud, en los que sí se ha informado que hay mayor mortalidad materna, mayor número de pérdidas fetales, restricción del crecimiento y además mayor mortalidad perinatal. Y esto es muy fácil de explicar si recordamos que las tres comorbilidades más asociadas a mortalidad y mala evolución por COVID, pues son en población general, obesidad, diabetes, hipertensión. Por lo tanto, en las mujeres embarazadas, la presencia de estas también es de mal pronóstico. Recordemos que el 50% de las mujeres en México en edad reproductiva presentan sobrepeso u obesidad. Recordemos que 1 de cada 7 embarazos se complica con diabetes, pero en las obesas hasta 1 de cada 5, de cada 10 embarazos. Además, el 18% de las pacientes con diabetes gestacional pueden desarrollar preeclampsia. Y en el COVID tenemos que utilizar esteroides broncodilatadores y con frecuencia anticoagulantes en los casos severos que no son buenos para la evolución del embarazo. Por otra parte, el estrés mismo que le condiciona a la paciente saber que contrajo COVID, pues es un factor que va a hacer que tenga una evolución no ideal ese embarazo. Y finalmente sabemos que las pacientes con COVID tienen que ser sometidas a estudios de radiodiagnóstico y si fuera una placa de tórax nada más, esto da una radiación de 0.1 miligay para el bebé, pero una tomografía da una radiación hasta de 0.66 y con frecuencia no es solo un estudio, se tiene que pedir varios para ver cómo evoluciona la paciente. Entonces, todo esto nos pone en riesgo al bebé. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos que el riesgo de COVID está presente y que es mucho mayor en las mujeres con obesidad y con diabetes gestacional. Y sabemos que el escrutinio de la diabetes no lo podemos ignorar, tenemos que detectar y tenemos que manejar a estas pacientes en forma oportuna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que balancear qué es más importante, evitar el riesgo para la paciente o dejar pasar un diagnóstico. Y la respuesta es las dos cosas son importantes y lo que tendríamos que hacer necesariamente es simplificar el diagnóstico. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, hasta el 2019 todos estábamos de acuerdo en que desde la primera consulta, idealmente antes de la semana 10, teníamos que hacer pruebas muy sencillas para investigar diabetes: glucosa de ayuno o glucosa al azar, hemoglobina glucosilada y un examen general de orina. Pero también se decía que si la paciente tenía factores de riesgo, teníamos que pedir una curva desde las primeras semanas y esto parece ahora ya no aplicar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, lo más adecuado sería primero saber que la paciente no es diabética y esto lo podemos hacer con glucosa plasmática o al azar. Si presenta cifras de ayuno mayor a 126 o glucosa mayor a 200 o hemoglobina glucosilada mayor a 6.5, pues es una paciente diabética que se embarazó. Si tenemos que la paciente tiene glucosa de ayuno entre 92 y 125
o hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4, podemos considerar, dependiendo de la semana en la que esté la paciente, que tiene prediabetes o diabetes gestacional. En caso de que la paciente tenga resultados compatibles con diabetes, pero esté completamente asintomática, es importante que repitamos los estudios para poder confirmar o descartar el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la estrategia más apropiada y segura? La curva de tolerancia pues era el estándar de oro. Sin embargo, no hay un criterio uniforme sobre cuál es el método más adecuado, el de un paso o el de 2 pasos. Y tampoco hay un consenso respecto a qué puntos de corte son los más apropiados para hacer el diagnóstico. Vamos a recordar lo que ya todos ustedes saben, que es lo que hacíamos hasta antes del 2019. Si la paciente llegaba a la semana 24 o 28 y no se le había diagnosticado diabetes gestacional, teníamos 2 opciones. La primera sería pedirle una curva con 75 gramos de glucosa con medición de 3 horas, y aquí los puntos de corte para considerar que había diabetes gestacional era si la glucosa de ayuno era por arriba de 92, es una cifra anormal. Si la glucosa a la hora era por arriba de 180 o a las 2 horas arriba de 153, entonces si reunía la paciente uno solo de estos valores, reunía criterios de acuerdo al Grupo Internacional de Datos de Diabetes para decir que tenía diabetes gestacional. Sin embargo, el método que se utilizaba con más frecuencia en nuestro país era el de 2 pasos, que le pedíamos a la paciente que hiciera solamente en estas mismas semanas una carga con 50 gramos de glucosa y le medíamos a la hora la glucemia y veíamos si este estaba por arriba de 130 o por arriba de 140, y aquí tampoco había un consenso sobre cuál era el parámetro a seguir, entonces le pedíamos una curva pero con 100 gramos. Y aquí nuevamente tenemos 2 criterios diagnósticos. El más estricto, que es el de Carpenter y Coustan, que ponía como puntos de corte anormales, glucosa de ayuno por arriba de 95, glucosa a la hora por arriba de 180, 2 horas 155, o a las 3 horas por arriba de 140. Y con 2 valores anormales se hacía el diagnóstico. Y los valores del Grupo Nacional de Datos de Diabetes, que son un poquito más flexibles y que son más o menos 10 miligramos por arriba de los anteriores. Entonces, esto es lo que hacíamos hasta antes del 2019. Pero desde el año pasado, 3 países con muy buen sistema de salud, el Reino Unido, Canadá y Australia, propusieron simplificar el diagnóstico. Y dado que todos los sistemas estaban saturados por el COVID, lo que propone el Reino Unido es que entre la semana 8 y 14 midamos solamente hemoglobina glucosilada y glucosa al azar, porque aquí tenemos la facilidad de cuando la paciente vaya al consultorio, medirla ahí. Entonces, si la cifra de glucosilada estaba por arriba de 6.5 o la glucosa al azar estaba por arriba de 200, decíamos que era una paciente diabética que se embarazó. Si por el contrario tendríamos cifras de glucosa entre 162 y 199 al azar, no de ayuno, o hemoglobina glucosilada entre 5.9 y 6.4, hacíamos el diagnóstico de diabetes gestacional. Cifras por abajo de esto pues se consideraban completamente normales y no había un problema en el manejo de la glucosa, y entonces se le pedía a la paciente a la semana 28 volver a hacer exámenes de laboratorio, pero ahora sí pedíamos una glucosa de ayuno. Y aquí, si la glucosa de ayuno estaba por arriba de 100 o la glucosilada por arriba de 5.7 o la glucosa al azar por arriba de 162, se establecía el diagnóstico de diabetes gestacional. Cifras por abajo de esto se consideraba un embarazo normal. Ahora, si en cualquier momento del embarazo la paciente presentaba datos clínicos de diabetes, o si detectábamos glucosuria mayor a 2 cruces, o si por ultrasonido veíamos que el niño era grande para edad gestacional o tenía polidramnios, entonces la medición se hacía en cualquier semana. Y de manera muy práctica también el Reino Unido consideró que todas las pacientes que tuvieran el antecedente de diabetes gestacional en un embarazo previo tenían que ser tratadas en el actual como diabetes gestacional. En Canadá, antes de la era del COVID, a todas las pacientes embarazadas se les daba una carga de 50 gramos de glucosa. Si el valor estaba por arriba de 140, se pedía una curva con 75 gramos. Pero después del COVID, lo que se hace en Canadá
es que solamente se hace como escrutinio medición de hemoglobina glucosilada y glucosa al azar. Si la hemoglobina glucosilada está por arriba de 5.7 o la glucosa al azar está por arriba de 200, consideramos que la paciente tiene diabetes gestacional. Y en Australia, que es en donde han presentado menos casos de COVID, porque tiene un muy buen sistema de salud y por las condiciones territoriales y de población que le ha permitido tener medidas más estrictas, pues entonces antes del COVID todos tenían curva, pero después del COVID lo que se hace es que se mide la glucosa de ayuno. Se considera una glucosa normal de ayuno por abajo de 85 y no se le hace más prueba a la paciente. Si la glucosa de ayuno está por arriba del 92, se considera que la paciente tiene diabetes gestacional y solamente si la glucosa de ayuno está entre 85 y 91, entonces se procede a hacer ahora sí una curva de tolerancia con 75 gramos, pero aquí es mucho más factible porque la población pues es mucho menor que la nuestra y que la de otros países. Ahora, al igual que en Reino Unido, si la paciente tuvo diabetes gestacional en un embarazo previo, se le trata como una paciente diabética en el embarazo actual. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar nosotros? ¿Qué tendríamos que ser, en qué nos teníamos que basar para el diagnóstico? Pues bueno, yo considero que de acuerdo a los criterios de la OMS y del grupo de estudio para eventos adversos durante el embarazo, el APO, pues hacer las mediciones que ya comenté para ver si la paciente ya era diabética y para diagnosticar diabetes gestacional, si antes sus valores eran normales, realizar entre la semana 24 y 28 hemoglobina glucosilada, si este es superior a 5.7, o si la glucosa de ayuno está por arriba de 92, o la glucosa al azar por arriba de 160. Quisiera hacer unas consideraciones antes de pasar al manejo. Primero, tenemos que recordar que la diabetes tipo 2 y tipo 1 indudablemente confieren un riesgo significativamente mayor para la mamá y para el bebé, porque se ha demostrado que hay un mayor riesgo de embriopatía, especialmente anencefalia, microcefalia, defectos del tubo neural y cardiopatías congénitas. Y el problema es que todo es directamente proporcional a la elevación de la glucosa en las 10 primeras semanas del embarazo. Entonces, por esto en un paciente diabética es indispensable pedirle que no se embarace si no ha logrado tener un control glucémico con hemoglobina glucosilada por abajo de 6.5. Y es importante informarle que tendríamos un riesgo importante también de malformaciones en el bebé. Y el punto interesante es, o lo que nos podríamos preguntar, es por qué pedimos que los niveles de glucosa de ayuno sea menor el punto de corte en las mujeres embarazadas y en población general es de 100, y por qué permitimos que el punto de corte para diagnosticar hiperglucemia postprandial sea mayor, sea de 162 y no de 140. Pues porque el embarazo con metabolismo normal de la glucosa se va a caracterizar porque tiene niveles más bajos de ayuno por captación de glucosa por la placenta y por el feto también, y porque además observamos que hay hiperglucemia postprandial por los factores diabetogénicos, principalmente las hormonas que produce la placenta y la presencia de estrógenos, de progesterona y de hormona de crecimiento. Entonces, en la diabetes gestacional es muy importante que aquí se combinan factores maternos, factores ambientales y también factores de la placenta. En la mamá existe casi siempre genes que le predisponen al desarrollo de la diabetes, que son los mismos que predisponen para desarrollo de diabetes y obesidad. Tenemos además mayor elevación de ácidos grasos libres y triglicéridos circulantes. Tenemos niveles más bajos de adiponectina y niveles más altos de leptina, característicos de la obesidad y producción también de citocinas inflamatorias, todo lo cual produce resistencia a la insulina. Y por esto la mamá tiene que ser capaz de aumentar al 200% la producción de insulina para poder mantener niveles normales en sangre. Si no tiene la capacidad su páncreas de hacer esto, pues se desarrolla diabetes gestacional. Pero además la placenta contribuye porque también produce citocinas, factor de necrosis tumoral, interleucinas, y todo esto da resistencia a la insulina. Por otra parte, la producción de lactógeno placentario y de prolactina van a contribuir a que se produzca más cantidad de insulina, o sea, darnos hiperinsulinemia.
Si le agregamos los factores ambientales como dieta alta en carbohidratos y en grasas y un estilo sedentario, pues todo lo anterior nos va a favorecer más el desarrollo no solo de diabetes gestacional, sino también de cambios epigenéticos con metilación del DNA del bebé y una programación fetal para que éste desarrolle obesidad y diabetes en edades muy tempranas. Y también se sabe que las hijas de mamás que tuvieron diabetes gestacional tienen una frecuencia mucho mayor de presentarla durante sus embarazos. ¿Qué otros exámenes son importantes pedirle a una paciente cuando ya sabemos que tiene hiperglucemia? Bueno, pues en pacientes diabéticas tipo 1 y en obesas, sobre todo, hacer un perfil tiroideo, evaluar perfectamente la función renal. Y un punto importantísimo es que tenemos que eliminar los fármacos que pueden ser teratogénicos. Las pacientes obesas que se embarazan por mucha frecuencia tienen hipertensión arterial o tienen dislipidemias, por lo que pueden estar tratadas con IECAS o con ARA2, fibratos y estatinas, y todos estos pueden ser potencialmente aterogénicos, por los que hay que suspenderlos desde que sabemos que está embarazada. Como alternativa antihipertensiva, pues podemos utilizar alfametildopa, nifedipina o hidralazina. Y ahora con respecto al tratamiento, algo muy importante es decirles a nuestros pacientes que el 70 o 85% de la diabetes gestacional se puede controlar perfectamente bien solo con dieta y ejercicio. Entonces nos queda solamente un 15%, máximo 30%, que no responden a estas medidas, y esto es más probable si la paciente tenía una glucosa de ayuno superior a 126, y para esto contamos con 3 tipos de medicamentos que serían insulina, metformina y sulfonilureas, de que hablaremos un poquito más adelante en detalle. Pero ¿cuáles serían las metas a lograr? Tenemos que intentar que la paciente tenga hemoglobina glucosilada entre 6 y 6,5% durante el primer trimestre del embarazo. Si es posible, llevarla a menos de 6% en el segundo y tercer trimestres, pero además tenemos que pedirle a la paciente que se mida la glucosa de ayuno, y esta debería estar por abajo de 95, y que ella escoja si además quiere medirse la glucosa una hora después de los alimentos, que debería estar en menos de 140, o 2 horas después, y debería estar en menos de 120. Es muy importante que si podemos lograr esto sin que la paciente presente hipoglucemia. ¿Por qué? Porque la hipoglucemia se ha relacionado con niños bajos o pequeños para edad gestacional. Y otro punto importante es que como hay un recambio mucho más rápido de los glóbulos rojos en el embarazo, la hemoglobina glucosilada tiene que medirse no cada 3 meses como lo hacemos fuera del embarazo, sino cada mes para poder evaluar el cambio en la paciente. La piedra angular del tratamiento es la dieta. Entonces, primero, tenemos que convencer a la paciente, convencernos nosotros y a las nutriólogas que antes del el segundo trimestre no tenemos por qué aumentar la cantidad de calorías de la dieta. Entonces, el cálculo lo podemos hacer desde un principio en base a 30 kilocalorías por kilogramo de peso ideal de la paciente, no de peso actual, y aumentar las calorías solamente a partir del segundo trimestre, y solamente tendríamos que darle 300 kilocalorías más. Aquí es importante que limitemos los carbohidratos a un máximo de 40 o 45% de las calorías totales de la dieta, pero tienen que ser carbohidratos complejos con un índice glucémico bajo, es decir, no pueden emplear azúcares simples ni tampoco jugos. Tenemos que asegurarnos de que la paciente tenga un aporte suficiente de proteínas, que serían por lo menos 75 gramos al día, que corresponde al 20% de las calorías totales, y el 35% sería a base de grasa, de preferencia mono o poliinsaturada, evitar las grasas saturadas, o sea, las grasas de origen animal. Y también tiene que tener un aporte suficiente de fibra, porque este nos va a ayudar, sobre todo la fibra no soluble, a que no se absorban los carbohidratos de manera tan importante y a que la paciente tenga una buena digestión. En pacientes con obesidad y con diabetes tenemos que tratar de, bueno, si la paciente no puede ir a una nutrióloga, porque no todas pueden ir, le tenemos que pedir que por lo menos reduzca en 30% lo que ella estaba comiendo antes de embarazarse. Idealmente la dieta pues tiene que ser 25 kilocalorías si la paciente tiene además obesidad, y mantener una ingesta entre 1.600 a 1.800 kilocalorías al día, y nuevamente enfatizar que tiene que ser baja en carbohidratos y sin carbohidratos simples.
Y la ganancia ponderal recomendada en pacientes con sobrepeso pues sería de máximo 11 kilogramos. Lo ideal es que suban 6.8 kilogramos. La ganancia ponderal en pacientes con obesidad idealmente debería ser solo 4.5 kilogramos, pero bueno, les podemos permitir hasta 9 kilogramos. En esa tabla de los institutos de medicina de los Estados Unidos, lo que nos muestran es cuánto deberían de subir por semana las pacientes con sobrepeso y sería pedirles que no suban más de 280 gramos a la semana y si presentan obesidad, no más de 220 gramos, o sea, máximo subir 1 kilo por mes. Otro punto importantísimo en el manejo de estas pacientes es el ejercicio. Tenemos que pedirles que hagan por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico moderado, que puede ser caminar, trotar de 4.8 a 6.4 kilómetros por hora, nadar o hacer bicicleta fija o bailar, lo que prefiera la paciente. También se recomiendan hacer pesas con muy bajo peso, ejercicio isométrico, con series de 12 a 15 repeticiones, pero con un peso muy bajito para que no haya un problema ahí muscular. Y es importante que la paciente se compre un monitor de frecuencia cardíaca, porque la frecuencia cardíaca tiene que mantenerse entre 60 y 70% de la máxima para la edad de la paciente, que se calcula restándole a 220 la edad de la paciente y que no pase del 70 a 80%. Idealmente tendría que ser 70%. Si es una mujer entrenada que ya hacía ejercicio antes, la puede subir hasta 80%, y una regla en general sería decirle no pase de 130 latidos por minuto. Si observa que pasa eso, pues tiene que bajar la intensidad del ejercicio. El ejercicio tiene que ser siempre con temperatura controlada, en un lugar fresco, porque recordemos que hay aumento del metabolismo basal durante el embarazo y de la producción de calor. Las pacientes tienen que hidratarse muy bien y evitar ejercicios de estiramiento, porque recordemos que hay un aumento en la laxitud de los ligamentos, hay aumento en la lordosis y todo lo anterior pues puede dar mayor propensión a esguinces y otro tipo de lesión. Ahora, pasando ya al tratamiento de aquellas pacientes que no se pudieron controlar solo con eso, pues tenemos tres tipos de manejo. Puede ser con insulina, con metformina o con sulfonilureas. Comenzaremos por la insulina, que es el medicamento aceptado en todos los países. Es el medicamento, el único que podemos usar para diabetes tipo 1, es el medicamento de elección en algunos casos de diabetes tipo 2 y en muy poquitos casos de diabetes gestacional. Sus principales ventajas son que no va a atravesar la barrera placentaria y su principal problema es que tiene mayor riesgo de hipoglucemia, por lo que favorece niños pequeños para edad gestacional, y lo que no nos conviene en nuestras pacientes obesas es que promueve aumento de peso. Se puede utilizar solo o en combinación con hipoglucemiantes. Tenemos tres tipos de insulina de acción rápida. Los análogos, que su inicio de acción es al minuto o 15 minutos, por lo que se pueden dar al momento en que la paciente comienza a comer o al terminar de comer. Y la insulina rápida o regular, que es la insulina R que todos conocemos, que empieza hasta los 30 minutos, por lo que tiene que administrarse antes de las comidas. De acción lenta contamos con la insulina NPH, que es la típica que siempre habíamos conocido, que tiene una duración de aproximadamente 12 a 18 horas, por lo que en general se debe utilizar en dos aplicaciones durante el día. Y los análogos, que la insulina glargina y detemir, las dos están aprobadas para su utilización, y porque tienen vida medias más largas, se aplica una sola dosis al día. En diabetes tipo 1, en general se aplica el 50% como insulina basal y 50% como insulina rápida preprandial. Y es muy importante que en el embarazo, en el primer trimestre, los requerimientos bajan muchísimo, por lo que generalmente las pacientes tienen que reducir la dosis. Y en diabetes tipo 2 hay tres esquemas que podemos utilizar dependiendo de en qué momento presenta la paciente el pico de hiperglucemia. Si esta es en las mañanas, al despertarse, podemos dar una dosis basal nocturna. Si los picos son postprandiales, se puede utilizar insulina rápida preprandial y se puede combinar con hipoglucemia anteoral. Aunque el Colegio Americano de Obstetricia recomienda iniciar con dosis de 0.7 a 1 unidad por kilogramo, esto en nuestros pacientes hemos visto que es excesivo. En muchas pacientes podemos controlarlas con solo 5 a 10 unidades al día, por lo que hay que ajustar en cada paciente los requerimientos.
Recordar que en el primer trimestre hay mayor sensibilidad, por lo que tenemos que bajar la dosis de insulina. Segundo y tercer trimestre aumenta exponencialmente, por lo que hay que ir haciendo ajuste de la dosis hacia la alza, y hacia el tercer trimestre, finales, va a bajar y disminuye muy importante posparto, por lo que hay que tener una vigilancia muy estrecha y ajustar frecuentemente las dosis. El primer medicamento de tipo oral es la metformina, que pertenece a las biguanidas. Su mecanismo de acción es porque inhibe la gluconeogénesis hepática, la absorción intestinal de glucosa y estimula la captación de glucosa por los tejidos. Su principal ventaja en nuestras pacientes obesas es que no promueve aumento de peso. La utilizamos a dosis de 500 miligramos a 3 gramos al día. Es importante iniciar con la menor dosis posible, a veces con 250 miligramos, para que la paciente la tolere. Las principales molestias que refieren las pacientes son efectos gastrointestinales, generalmente con diarrea o distensión abdominal, y se puede utilizar en combinación con insulina o con glibenclamida. Atraviesa la placenta, por lo que se encuentra en concentraciones en cordón umbilical muy semejantes a las de la mamá. Sin embargo, no se han observado efectos adversos para el feto, y sí se ha demostrado menor presentación de hipoglucemia neonatal, menor ganancia de peso en la mamá y también menor presentación o complicación de hipertensión asociada al embarazo. En las pacientes que tenían ovario poliquístico y ya recibían metformina, no es indispensable continuarlo, porque no ha demostrado que disminuya la tasa de abortos o de evitar la aparición de diabetes. Pero si la paciente desarrolla diabetes gestacional, sí la tenemos que emplear, y además informar a la paciente que se ha asociado con menor ganancia de peso y menor macrosomía para decidir si la empleamos. La sulfonilurea que se utiliza es la glibenclamida. Estos actúan aumentando la producción de insulina por las células beta de los islotes pancreáticos. También atraviesa la placenta, se encuentra en 70% del nivel que encontramos en sangre a nivel de cordón umbilical. Es más potente que la metformina, se utiliza a dosis de 2.5 a 15 miligramos al día. El efecto es muy semejante a la insulina, la potencia es muy semejante, pero sus principales inconvenientes es que favorece la hipoglucemia neonatal y macrosomía. En algunos estudios observacionales se ha descrito mayor riesgo de preeclampsia, de hiperbilirrubinemia y de mortinatos, pero en estudios controlados no se ha confirmado que esto ocurra, y tampoco se han informado efectos teratogénicos. Entonces, en general, los medicamentos orales no están autorizados ni por la FDA ni por otras agencias en otros países, pero se usan muy de manera amplia en muchísimos países. Primero, por las ventajas que tiene su utilización, porque es mucho más simple que la aplicación de insulina, y además por su bajo costo. Entonces se utiliza en Europa de manera muy importante, y pues en toda América Latina y en México. Déjenme presentarles aquí los resultados de un metaanálisis muy interesante, porque se hizo de 45 estudios que incluyeron 4,512 pacientes embarazadas, en los que se incluyeron los estudios que comparan insulina contra glibenclamida y contra metformina, y la conclusión es que la probabilidad de ser el mejor tratamiento lo tiene la metformina, porque reduce el riesgo de comorbilidades más frecuentemente observadas en la diabetes gestacional. Aquí lo que podemos utilizar en esta tabla, aquí se compara metformina contra insulina, y se observó que la metformina es mejor para reducir frecuencia de niños grandes para edad gestacional, la frecuencia de macrosomía, también la admisión de los niños a una unidad de cuidados intensivos neonatales, reduce la presentación de hipoglucemia neonatal, y también reduce la presentación de hipertensión materna asociada con la diabetes gestacional. Aquí en este cuadro, en el del medio, comparan glibenclamida contra insulina, y aquí se observó que la insulina es mejor para disminuir presentación de niños grandes para edad gestacional, macrosomía, y además también para reducir la presentación de hipoglucemia, únicamente esas dos fueron significativas, porque en realidad la hipoglucemia neonatal fue marginal. Y en la tabla de abajo comparan glibenclamida contra metformina, y nuevamente metformina es superior para reducción de niños grandes para edad gestacional, macrosomía y de hipoglucemia neonatal. Ahora,
Es importante que sigamos a los pacientes después de que nació el niño para saber cómo quedaron, porque sabemos que muchas o eran diabéticas o desarrollan diabetes. Antes del 2019 le pedíamos que en la semana 4 a 12 o 6 a 12 se hiciera una curva a la paciente con 75 gramos de glucosa, pero por todo lo que dijimos previamente, esto ya parece no aplicar y ahora simplificamos el seguimiento. ¿Qué tenemos que hacer? En las mismas semanas, de la semana 6 a 12 después del nacimiento, se le pide glucosa de ayuno y hemoglobina glucosilada. Si la glucosa es inferior a 100 y la glucosilada a 5.7, pues la paciente quedó con concentraciones normales, pero ya sabemos que es una paciente que tiene factores de riesgo importante. Entonces la tenemos que seguir cuidando, le tenemos que insistir en que siga con cambios en estilo de vida y que trate de alcanzar un peso ideal para que no desarrolle diabetes en los siguientes años. Si la glucosa está entre 100 y 125 o la glucosilada entre 5.7 y 6.4, es una paciente que está con prediabetes, quedó con prediabetes, por lo que además de los cambios en estilo de vida, tenemos que considerar el inicio de metformina. Si la glucosa es por arriba de 125 y la glucosilada arriba de 6.4, pues la paciente tiene diabetes y entonces tenemos que tratarla de acuerdo a las características de la paciente con hipoglucemiante o bien con insulina, dependiendo de los niveles que nos esté presentando de glucosa. Este es un estudio muy interesante que es el programa de prevención de diabetes. Se hizo en un grupo grande de mujeres que tuvieron intolerancia a la glucosa o prediabetes durante el embarazo y que tenían además sobrepeso. Y se aleatorizaron a 3 grupos de manejo, un grupo con placebo, otro con cambios en estilo de vida y otro grupo con ejercicio intensivo y otro al que se le agregó también metformina y se siguieron a 10 años para ver qué pasaba con estas pacientes. Y lo que se observó es que hubo una reducción del 50%, tanto en el grupo que tuvo cambios importantes intensivos en estilo de vida, como en aquellas pacientes a las que se les agregó metformina. La reducción fue aún mayor cuando se les agregó metformina y observemos cómo a las pacientes que no se les dio ninguna intervención a 10 años el 60% ya eran diabéticas. Y la conclusión de este estudio es que las pacientes con índice de masa corporal alto y con antecedente de diabetes gestacional pues tienen un riesgo muy elevado de presentar diabetes a 10 años y se comprobó que los cambios en estilo de vida fueron muy eficaces para reducir la presentación de la misma y si se agregaba metformina, pues la reducción era todavía mayor. Entonces, en conclusión, tenemos que saber que en esta nueva era que todavía no se acaba y que no sabemos cómo va a evolucionar, tenemos que simplificar el diagnóstico de diabetes gestacional para evitar el riesgo o disminuirlo de contagio de nuestros pacientes y del personal de salud. Es muy importante entonces simplificar el diagnóstico, pero no dejar de diagnosticarlo. Hay que prevenir sin dejar de diagnosticar y tratar a las pacientes, pero les tenemos que hacer énfasis en que lo más importante son realizar cambios en estilo de vida, tener un peso ideal, hacer ejercicio regular y esta es la herramienta más valiosa para evitar que la paciente que se piensa embarazar desarrolle diabetes durante el mismo. Tenemos que pedirles a nuestros pacientes que ya desarrollaron diabetes gestacional que no se vuelvan a embarazar mientras no hayan logrado cambiar todo el estilo de vida negativo que tenían. Tenemos que recordar que a nuestros hijos no solamente les transmitimos los genes, les transmitimos también los hábitos de alimentación, los hábitos de ejercicio. Por esto es muy importante tomar conciencia de que tenemos que empezar la prevención desde etapas muy tempranas o corregirla si esto fuera necesario. Y es urgente realizar prevención primaria porque el riesgo no es solo el desarrollo de diabetes a edades muy tempranas y obesidad, sino también más adelante de tener complicaciones cardiovasculares muy severas. Muchas gracias.